Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar organizado por Gasnan Neutral Transport, en el que vamos a analizar el gran desafío que representa el transporte de hidrógeno por vía marítima. Mi nombre es Eugenia Sillero, soy la secretaria general de Gasnan y bueno, voy a hacer de moderadora en este webinar. Lo que vamos a hacer hoy es analizar el resultado de un proyecto, de una investigación que se puso en marcha en Gasnan hace aproximadamente un año, que denominamos el proyecto Hidromar, y bueno, que ha sido un proyecto que hemos podido hacer gracias a las ayudas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a través de su programa de apoyo para asociaciones empresariales innovadoras. Este proyecto lo hemos hecho en colaboración con otra EI, con Foro Marítimo Vasco, que hoy nos acompaña y que está aquí representado a través de Ángel Santurtum, al que quiero dar la bienvenida. Y, por supuesto, gracias a la colaboración y al inestimable trabajo de tres de nuestros socios, que han sido Enagás, Cotenaval y Cidaut, que también hoy nos están acompañando en este webinar. En concreto, por parte de Enagás Transporte, damos la bienvenida a José Alfredo Lana, coordinador de análisis y desarrollo de infraestructuras de hidrógeno de Enagás Transporte, a José Poblet es CEO de Cotenaval, y a José Ignacio Domingo, que es responsable de proyectos de energía dentro de la Fundación Cidaut. Bien, Hidromar ha sido un proyecto de investigación en el cual pues, hemos analizado cuáles son las variables que condicionan la elección de la mejor forma de transportar el hidrógeno por vía marítima. Este análisis, esta investigación, hemos querido volcarla en una herramienta que hemos desarrollado, una herramienta propia, un software inteligente que está a disposición de todos ustedes en la web de Gasnan y que hoy presentaremos. Para analizar esta herramienta, para desarrollarla, hemos tenido que trabajar con varias simulaciones y también lo comentaremos hoy. Hemos hecho simulaciones de varias rutas de transporte, jugando con distintas cantidades de transporte, con distintas distancias, de manera que nos permitiera validar que los resultados de la herramienta eran los adecuados. Entonces, bueno, como digo, la herramienta la presentaremos, pero hemos considerado oportuno en este webinar abrir para contextualizar un pequeño debate acerca del presente y el futuro del transporte de hidrógeno y de la exportación de hidrógeno y, por tanto, de las posibilidades que ofrece el transporte por vía marítima. Entonces, bueno, yo para empezar me gustaría hacer una pequeña reflexión y aquí voy a dar la palabra en primer lugar a José Lana, CEO de Enagás, porque bueno, hemos leído el informe de la Agencia Internacional de la Energía, el World Hydrogen Review del 2022, en el que se plantea que para el año 2030 se estará exportando 12 millones de toneladas de hidrógeno. Mi pregunta, José, si te parece, ¿cuál es vuestra visión? ¿Será necesario transportar el hidrógeno por vía marítima? Hola, buenos días, Eugenia. Buenos días a todos. Buenos días. Por supuesto, estoy de acuerdo con el informe y estamos completamente de acuerdo en que va a ser necesario transportar hidrógeno por vía marítima, sobre todo porque va a haber grandes países productores de hidrógeno que no van a consumirlo todo y va a haber grandes países consumidores de hidrógeno que necesitarán importarlo, como ya se está viendo. Si te parece, voy a presentar unas diapositivas para apoyar por qué nosotros vemos el transporte de hidrógeno y la visión que Enagás tiene de este asunto. A ver. Bueno, esta es la presentación. Viene primero una presentación de Enagás, pero como la presentación la tendréis disponible, no voy a parar en ella. Creo que además la mayor parte de vosotros seguro que ya la conocéis. Entonces, ¿por qué pensamos nosotros que el transporte de hidrógeno por vía marítima tiene un futuro importante? Bueno, según los estudios que hemos hecho en Enagás y que se presentaron hace poco más de un mes en el Día del Hidrógeno de Enagás, para 2050, cuando esté plenamente desarrollado este mercado de gas libre de carbono, el hidrógeno,
va a haber, lo que he comentado, un desbalance entre producción y consumo. Si nos limitamos solo a Europa, el sur de Europa va a ser un productor neto, luego tendremos necesidad de exportar parte de los excedentes, mientras que el norte de Europa va a ser un importador neto. Entonces, aquí hay que desarrollar un sistema de transporte de hidrógeno similar al que hay actualmente para el gas natural, que va a tener en cuenta tanto transporte terrestre como transporte marítimo. Si nos centramos en España, pues a corto plazo, en 2030, que está a la vuelta de la esquina, vemos que la producción de hidrógeno, que en España va a ser de origen renovable, no así como en otros países, está prevista mayormente en el interior de España. Aquí veis que las provincias con color más oscuro verde pues son las mayores productoras. Mientras que el consumo lo vamos a tener fundamentalmente en puntos de la costa donde están los grandes consumidores industriales de sectores difíciles de descarbonizar, como la siderurgia, las refinerías, las plantas de fertilizantes, con la excepción de Ciudad Real por la presencia de Puerto Llano, que es un gran polo industrial. Nosotros pensamos que para 2030 en España vamos a producir entre 2 y 3 millones de toneladas y ya serán casi 4 en 2040, y además vamos a importar 750.000 toneladas de Portugal, según los acuerdos que se han firmado entre España, Francia y Portugal. El consumo va a ser menor, fundamentalmente aproximadamente 1,3 millones de toneladas. Pensamos que se van a exportar como 2 millones de toneladas a través del gasoducto Barmar, del que hablaré a continuación, pero ya tenemos presente en nuestros estudios que por lo menos 450.000 toneladas van a ser en forma de portadores. ¿Qué portadores? Bueno, pues los mismos que se han estudiado aquí en Hidromar, y que el mercado decidirá cuál es la opción comercialmente más ventajosa. Por lo tanto, esta desigual distribución entre producción y demanda, lo que es a nivel nacional, necesita la creación de una red de transporte, tanto en forma de hidrógeno como tal, o utilizando un portador. El portador fundamentalmente pensando en la exportación. Esta es la red troncal del hidrógeno que se presentó en el Día del Hidrógeno de Nagas y que se ha presentado a las convocatorias de los PCIs en Europa. Lo que se ha hecho es conectar pues, las zonas de alto poder de producción de hidrógeno en el centro de la península con las partes donde se va a tener el consumo, en las costas, a través pues, de dos ejes. Uno que sería el de exportación Barmar, que compone también la rama que viene de Portugal hacia Europa, lo que denominamos la Vía de la Plata, un eje norte-sur por el oeste de la península, toda la cornisa cantábrica, donde además hay previstos 2 almacenamientos de hidrógeno, y el Valle del Ebro conectando el Mediterráneo con el Cantábrico. Además, tenemos toda la zona de conexión con Levante, con Galicia y la conexión por todo el eje mediterráneo. Estos gasoductos o hidroductos conectarán no solo puntos de consumo, sino que van a estar también a las puertas de las actuales plantas de GNL que está operando en Agas u otros operadores como Reganosa. Enagas dispone de 6 plantas de regasificación y como operadores de un producto peligroso, igual que va a ser el hidrógeno o cualquiera de los portadores, tenemos experiencia en manejar y en estas situaciones. Luego no, dentro de ser un producto distinto, no es algo que sea completamente nuevo. Por otro lado, pensamos que las plantas disponen de las instalaciones idóneas para convertirse en un núcleo de exportación o importación de hidrógeno en cualquier forma de los mismos. Pensamos que esto permite ser eficientes en costes, porque ya están las instalaciones allí. De hecho, Enagas en la actualidad está estudiando pues, las opciones que existen para convertirse en lo que nosotros denominamos planta multimolécula. Hasta ahora la molécula era el gas natural, asumiendo que fuera solo metano, pero pensamos que puede ser el amoníaco, el metanol o cualquier portador orgánico. ¿Por qué lo pensamos? Bueno, en las plantas tenemos ya los permisos de operación, lo cual facilita mucho los trámites. Hay reserva de espacio para almacenaje y manipulación. En una primera etapa, y pensamos que esto ayudará mucho al desarrollo de los portadores, está el frío del gas natural licuado. El gas natural licuado que importamos está a 160 bajo cero. Hay que calentarlo para pasar a fase gas y inyectarlo en la red de gasoductos, y el gas natural no va a desaparecer mañana. En 2050 aspiramos a que haya desaparecido todo el gas natural de origen fósil, pero en este periodo de transición creemos que puede ayudar mucho a todo el desarrollo de la industria de los portadores.
Y bueno, pensamos por todo esto que esto se puede convertir claramente en un hub logístico de diferentes carriers, no solo uno. ¿Por qué pensamos también que el transporte marítimo va a tener un papel? Bueno, pues esta es una gráfica, se pueden encontrar más gráficas de distintos estudios, pero está claro que en función de la distancia a la que queramos transportar el hidrógeno, bien sea como hidrógeno, hidrógeno licuado en forma de amoníaco o de cualquier otro carrier, el transporte marítimo va a tener un papel. Aquí, según esta gráfica hemos tomado del European Hydrogen Backbone, pues vemos que en función de las suposiciones que hagamos y del carrier que utilicemos, pues a partir de 3.000 kilómetros, entre 2.000 y 3.000 kilómetros, va a ser el transporte marítimo más económico que el transporte por tuberías, sobre todo si estas tuberías tenemos que construir las nuevas y no es posible, por la razón que sea, reutilizar las actuales tuberías de gas natural. Y bueno, está claro que a nivel mundial pues existen ya hoy en día rutas, como este ejemplo que muestro, que serían las rutas que existen en la actualidad para el transporte de amoníaco a nivel mundial, con lo cual el transporte marítimo consideramos que será clave para el desarrollo de la economía del hidrógeno, para llevar, como hemos comentado, el hidrógeno del punto de generación al de consumo, para garantizar la seguridad de suministro, porque permite mucha flexibilidad de suministros. Esto lo hemos visto con la actual crisis del gas natural, donde el GNL ha salvado el invierno en toda Europa. Y bueno, pues por lo mismo existen, como ya hemos comentado, muchas opciones, desde llevar hidrógeno comprimido, hidrógeno líquido, amoníaco o portadores orgánicos, incluido metanol. Y son todas estas opciones las que hemos estudiado en Hidromar. Por mi parte, esto es todo Muy y doy bien. pie al siguiente ponente. Muchísimas gracias, José. Yo creo que has lanzado muchos mensajes interesantes, ¿no? Por una parte, esa red de hidroductos que van a conectar la producción con la demanda, la posibilidad además de conectar ese hidrógeno con las terminales de regasificación que hoy contienen GNL, pero que evolucionarán hacia terminales multiproducto y que permitirán pues, tener el hidrógeno ya en la costa para ser exportado a cualquier lugar del mundo por vía marítima. Con lo cual, bueno, me quedo con esos mensajes, yo creo que han sido realmente interesantes. Y luego, bueno, ya nos has adelantado cuáles serían las formas más adecuadas de transportar el hidrógeno por vía marítima. Hablamos de hidrógeno líquido, de hidrógeno comprimido o de transformar ese hidrógeno en amoníaco o en metanol o en la posibilidad de utilizar un portador. José Poblet, de Cotenaval, CEO de Cotenaval. ¿Cuáles son las características de cada una de estas formas de hidrógeno y qué tipo de buques serían los más adecuados para transportar el hidrógeno según la forma en la que queramos hacerlo? Buenos días. No encontraba quitarme el mute. Buenos días a todos. Buenos días, A Pepe. todos, muchas gracias por participar en este webinar, a todo el mundo. Bueno, para mí es un placer estar aquí. Yo llevo metido en este proyecto desde el principio. Es un proyecto que arrancamos con Milecasa al principio del tiempo. Me gustaría acordarme de José Carlos y de Ángel, que fueron los grandes impulsores del proyecto. Al principio se llamaba Milo. Desgraciadamente, pues por motivos que no vienen al caso, pues Milecasa no ha podido participar al final en el desarrollo del proyecto. Y bueno, es un día importante porque por fin se ha visto la luz algo que hacía tiempo, llevábamos mucho tiempo pues pensando que era necesario, y hacer un análisis serio y contundente de las distintas posibilidades de transporte marítimo de hidrógeno. En realidad lo que hemos estudiado en el proyecto son, pues como ya ha mencionado Nagas, pues son varias opciones de transporte. El hidrógeno comprimido, el hidrógeno licuado, transformándolo en amoníaco, el hacerlo en líquidos orgánicos y el metanol. Esas son las distintas opciones que hemos estudiado y que son las que hemos analizado sus viabilidades y sus posibilidades.
Aquí, como veis, están las características de cada una de esas vías de transporte del hidrógeno. Lo más importante es que tanto el hidrógeno comprimido como los líquidos orgánicos y el metanol se transportarían a temperatura ambiente, lo cual simplifica mucho el transporte, y sin embargo pues el hidrógeno licuado o el amoníaco pues requeriría una temperatura, o sea, una refrigeración, ¿vale? El amoníaco se podría transportar a temperatura ambiente, pero a 10 grados de presión. Eso evidentemente pues para grandes volúmenes no es viable, ¿eh? Y luego el por qué aparecen los drivers, por qué aparece el amoníaco, por qué aparece el metanol. Pues si fijáis la densidad, o sea, la densidad por kilos, es decir, el poder calorífico de, del hidrógeno es evidentemente muy alto, pero sin embargo su densidad másica es muy baja y por tanto hace que la densidad energética volumétrica pues sea muy baja. Ahí veis que, por ejemplo, el hidrógeno comprimido son 7,5 gigajulios por metro cúbico, el hidrógeno licuado son 8,5 y sin embargo pues un metanol, por ejemplo, son 15,8, es decir, casi se duplica o más que duplicarse respecto al comprimido y casi se duplica respecto al licuado. Por tanto, en un mismo volumen podemos transportar muchísima más energía. Entonces, cuando vamos a grandes volúmenes de movimiento, necesitamos transportar grandes volúmenes, pues evidentemente tenemos que acudir a productos cuya densidad energética, densidad volumétrica energética sea lo más alta posible, para poder transportar en el menor volumen posible la máxima energía. Y eso, como podéis imaginaros, pues en el transporte marítimo es absolutamente crucial. Por conceptualizar un poco este tema y hablar de cosas que todos tenemos en la cabeza, pues simplemente decir que el hidrógeno líquido, el volumen de hidrógeno líquido para transportar la misma energía que en el gasoil, por ejemplo, sería 4,3 veces, que el LNG sería 2,6 veces, lo cual quiere decir que, por ejemplo, para transportar la misma energía que en un metanero de 180.000 metros cúbicos, pues necesitaríamos un barco de 474.000 metros cúbicos de hidrógeno. Eso está absolutamente lejos de cualquier avance tecnológico actual o cualquier diseño actual. El metanol sería respecto al gasoil 2,38 veces más de volumen que necesitamos, pero respecto al LNG ya solamente es 1,47. Un metanero de 180.000 metros cúbicos podríamos transportar la misma energía en un tanquero de 264.000 metros cúbicos. Y eso no está tan lejos de nuestra tecnología actual. El amoníaco respecto al gasoil está en 2,70 veces y respecto al LNG en 1,66. Por tanto, para transportar un metanero de 180.000 necesitaríamos 300.000 metros cúbicos. Y eso, ahora cuando veamos el tipo de barcos que se usarían en cada uno de los carriers, pues veremos que sí que está muy alejado de la tecnología actual. ¿Cómo serían los barcos para transportar cada una de estas opciones que estamos hablando? Bueno, pues el hidrógeno comprimido, sinceramente, nos parece absolutamente inabordable por tráfico marítimo. Se han hecho algunos proyectos de barcos que mediante unos haces tubulares y tal, pero la verdad es que no han llegado a buen puerto ninguno de ellos. El hidrógeno licuado pues se transportaría en tanques cilíndricos, por tanto con una gran capacidad, con una pérdida de volumen importante en el barco. Necesita una instalación criogénica con todas las dificultades que eso tiene y no se esperan ni se están viendo proyectos de barcos mucho más grandes que 10.000 metros cúbicos o cosas de ese estilo. Eso ya serían barcos suficientemente grandes. Puede existir un desarrollo de las membranas y hacer barcos como los metaneros, pero en la actualidad no hay ningún proyecto que haga pensar que eso va a estar a corto plazo
ni a medio plazo. Una membrana válida para el hidrógeno. El metanol, pues el metanol es un producto que se podría transportar perfectamente en cualquier tanquero actual, cualquier product carrier actual, sin ninguna dificultad. Son barcos absolutamente muy convencionales, muy normales y que no representarían prácticamente ningún igual que los líquidos orgánicos. El líquido orgánico, el grave problema que tiene es que su densidad energética es muy alta, y además requiere mucha energía para su producción, tanto para meterlo como para sacarlo del líquido orgánico. Y por último está el amoníaco. El amoníaco, como he comentado antes, se podría manejar a temperatura ambiente, pero a unas presiones elevadísimas que haría que si vamos a tanques comprimidos, pues serían tanques demasiado pesados y demasiado complicados. De hecho, un amoniaquero al final es como un LPG. El barco del amoniaquero es prácticamente igual que un LPG. Los LPGs, pues ya sabéis que existen los comprimidos y existen los refrigerados, y los intermedios, pero vamos, básicamente comprimidos y refrigerados, y los comprimidos se han quedado siempre en barcos muy pequeñitos, hasta de 1.500 metros cúbicos o cosas así, y cuando se superan esos volúmenes, pues ya vamos siempre a LPGs refrigerados. Por tanto, el amoníaco, pues lo lógico es que, vamos, y como se está transportando actualmente, es en barcos tipo LPG. Cuando digo LPG tipos es que son muy parecidos, salvo que la temperatura pues desciende un poco, pero básicamente el barco es muy parecido, salvo que tiene que tener, por la toxicidad del amoníaco, pues unos sistemas en los venteos y tal muy especiales, ¿no? Pero el amoniaquero al final no es más que un barco con tanques cilíndricos o bilobulares, y por tanto cuyo volumen total de barco pues aumenta mucho respecto al volumen de la carga que transporta. En el proyecto hemos analizado cuáles serían las viabilidades de cada uno de los transportes estos en función de las toneladas de hidrógeno que se mueven, y vemos que el hidrógeno comprimido evidentemente deja de ser útil a muy pequeñas cantidades. El hidrógeno licuado pues puede mantenerse un poco a lo mejor hasta 2.000 toneladas de transporte o cosas así. Pero los carriers grandes, el amoníaco y el metanol, pues cobran un peso específico grande cuando vamos a transportes elevados. Y mucho más el metanol, porque los LPGs y la propia tecnología del LPG, pues la verdad es que limita bastante el volumen transportado. Entonces nos dejaría un poco en rangos más allá de 5.000 o 10.000 toneladas de hidrógeno, pues el amoníaco no sería la mejor solución, ¿no? Y sin embargo el metanol pues permite ir a volúmenes bastante superiores. Claro, esto hay que luego mezclarlo, y es lo que un poco se hace en la herramienta, con las distancias y las periodicidades de ese transporte. Un ejemplo típico, y con esto termino, que hemos hecho en el estudio, es un análisis para un transporte de 800 toneladas de hidrógeno. Está en el límite un poco que estábamos viendo, de donde todos tienen sus ventajas y sus inconvenientes, pero para que nos hagamos una idea muy clara, pues un barco de hidrógeno licuado necesitaría transportar 11.300 metros cúbicos de hidrógeno para llevar 800 toneladas de hidrógeno, y el barco sería un barco de 15.400 GTs. Los GTs, vamos, me entiendo que todo el mundo da una idea de cuál es el volumen del barco. A más GTs, más grande es el barco, para que nos entendamos, ¿no? El amoníaco, para transportar 800 toneladas tendríamos que ir a un barco de 6.600 metros cúbicos, que sería un barco de unos 7.200 GTs. Los líquidos orgánicos nos iríamos ya a un volumen de 16.900, es decir, ya un barco grandote, un barco sencillo pero grande, que tendría unos GTs de 11.260. Y sin embargo el metanol, pues veis que con transportar 8.100 metros cúbicos, que es un barco de 5.420, para que os hagáis una idea, un barco de 8.105, un productero de 8.100
metros cúbicos, es un barco realmente normal, habitual y sencillísimo. O sea, en ese sentido el metanol pues permitiría un transporte de grandes volúmenes con barcos relativamente sencillos. Luego tendrá otros problemas en cuanto a la producción o a la ruptura de la molécula posterior, ¿no? Que ya Ciudad podrá entrar más. Muchas gracias. Yo por mí, listo. Muchísimas gracias, Pepe. Entonces, por sintetizar, para grandes volúmenes, para transportar grandes volúmenes de hidrógeno, estamos viendo bueno, que cobra fuerza tanto el metanol como el amoníaco. Así, brevemente, ¿qué podríamos decir como ventajas e inconvenientes de cada una de las tecnologías? Bueno, para mí, para grandes volúmenes, el metanol es el que más se va a ajustar a las necesidades porque bueno, es lo que decía, los barcos son muy convencionales, no tienen ningún problema. Un tanquero normal y corriente permitiría transportar metanol en grandes volúmenes sin ningún problema. Mientras que el amoníaco, pues al final, pues son LPGs. Los LPGs pues son barcos muy complejos, más complicados, con más pérdidas de volúmenes, y además que la tecnología actual pues no nos permite tampoco hacer barcos tan grandes ni de tan volumen. Sin embargo, bueno, el metanol tiene el problema de que la energía necesaria para generar el metanol y luego para volver a sacar el hidrógeno del metanol pues es mayor que en el amoníaco, y por ello pues de alguna manera pues hay que combinar las dos partes y ver un poco las distancias de transporte, las frecuencias, todo esto para llegar a la conclusión. Pero bajo mi punto de vista, el gran carrier de transportes masivos será el metanol. Muy bien, pues anotamos esa previsión. Dentro de unos años volveremos a hacer el webinar a ver si has Probablemente nos acertado. hayamos equivocado todos. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar ahora con Foro Marítimo Vasco, con Ángel Santurtun, no sé si lo digo bien. Ángel, vosotros dentro del proyecto habéis trabajado o hecho una pequeña investigación sobre el rol que tendrán los puertos en esta nueva economía del hidrógeno. En tu opinión, el resultado de esta investigación, ¿qué dice? ¿Qué rol van a tener los puertos? Cuéntanos, por favor. Pues hola, buenos días. Bueno, a ver, todo nos hace pensar que en esta nueva economía del hidrógeno los puertos serán un ecosistema donde conviva pues, todos estos elementos. No el único ecosistema, pero sí uno. Y no solo porque sean superficies amplias, entornos seguros, controlados, alejados de los centros urbanos, donde estamos ya acostumbrados a manejar sustancias complicadas, sino porque, como digo, pues será ese ecosistema donde, por una parte, produciremos hidrógeno, porque bueno, pues, son zonas que tienen acceso sin restricción al agua, y porque prevemos que en un futuro cercano pues, habrá numerosos proyectos de energías renovables marinas que evacuarán directamente a los puertos, donde podremos combinar la producción de energía verde con el acceso al agua. Los puertos almacenarán hidrógeno producido en el propio puerto o en otras zonas para luego su comercio o uso en otros consumos. Como digo, recibiremos y distribuiremos el hidrógeno mediante barco, mediante camión, mediante hidroducto, y se producirá electricidad en los puertos, tanto del hidrógeno generado ahí como el generado en otras zonas. Pues un poco, pues como contaba antes José Lana, lo que se viene haciendo ahora pues con el gas, y como se ha hecho pues anteriormente también pues con el carbón o con el fuel oil, ¿no? La fotografía de España en cuanto al sistema portuario ya nos dice mucho. Bueno, lo hemos visto también en la presentación de José Lana, pues como nos hemos basado durante todos estos años en una estructura en la cual pues, la costa es un poco el receptor, el almacenador y el que maneja los hidrocarburos, que han sido pues, las fuentes de energía principales
durante todos estos años, a que bueno, pues España desgraciadamente pues no producimos combustibles fósiles, pero que ahora pues con la entrada del hidrógeno y todo lo que lleva con él como fuente de energía y esa, no sé si llamarlo democratización de las fuentes de energía, pues nos permitirá no depender de recursos fósiles, sino que nosotros mismos podemos generar nuestra propia energía y España pues tiene puntos a favor, o sea, como, pues eso, tiene unas cualidades pues, bueno, pues para producir hidrógeno verde gracias a las energías renovables, y con eso pues, pues todo lo que hemos estado viendo antes, vemos como en los puertos pues tendremos un periodo de transición, una bastante mayor presencia del hidrógeno y sus portadores. Pensamos que a futuro pues, lo que veremos será una réplica de lo que tenemos ahora con el petróleo y con el gas, pero en el que el hidrógeno pues, sea el protagonista. Lógicamente, pues esta una economía nueva, y dado que estamos hablando de fuentes de energía, pues implicará pues, volúmenes muy grandes, la creación de una flota nueva y el desarrollo de un comercio internacional basado en ello. Y en todo ello, pues los puertos tendrán mucho que ver. Muy bien. Entendemos que ya los puertos, por tanto, no sé si a modo de síntesis, al menos en los puertos españoles ya se trabaja hace muchos años con metanol, con amoníaco y bueno, pues ese reto de alguna forma está superado, ¿no? Quizás la duda es si va a ser necesario expandir esas instalaciones, que por lo que nos dice sí, porque se está planteando la infraestructura portuaria ya no como un mero almacén de energía, no solo como un gran hub energético, sino también como un productor más, ¿no? de energía, un productor de hidrógeno probablemente también, ¿no? Sí que hay posibilidades de que haya electrolizadores instalados en los puertos. Eso es. Bueno, digamos que actualmente, pues como dices, el amoníaco pues es un producto conocido de sobra, que llevamos muchos años trabajando con él, pues no para producir electricidad, sino pues en la fabricación de fertilizantes. Es un producto, pues como digo, de sobra conocido. Ya tenemos, bueno, hemos tenido unos cuantos puertos y tenemos en los cuales pues, el amoníaco se almacena y en su entorno se trabaja con él, o sea, algo que pues, es conocido. El metanol, pues es un producto también es conocido y bueno, tiene sus cosas, pero bueno, no es Muy bien. no es tan complicado, ¿no? El hidrógeno ya es otra historia, ¿no? El hidrógeno, el comprimido, pues es algo relativamente nuevo, o sea, con una presencia escasa y que, bueno, pues parece que no va a tener el tirón que tendrán el resto de ellos. El líquido, pues, bueno, pues ¿qué podemos decir? ¿No? O sea, licuar algo a menos 250 grados va a ser complicado, pero si todo suponemos que algo habrá, ¿no? Pues tiene unas características energéticas pues, bastante buenas, pero bueno, en esto no me atrevo a decir nada, simplemente pues menciono que pudiéramos tenerlo. Los líquidos hidrógenos, pues, bueno, pues actualmente están en fase de desarrollo, pues, aunque bueno, han salido pues, noticias recientes de una primera línea pues, que se piensa que se va a poner en marcha próximamente entre Australia y Japón, pero que, bueno, pues como digo, es algo todavía que no se ve. Entonces, resumiendo, a día de hoy lo que tenemos con todos ellos es que en el puerto, como mucho, pues estamos viendo almacenamiento, pues básicamente de amoníaco o de metanol, pero en un futuro pues veremos cómo pues, el amoníaco y el metanol aumentan sus presencias enormemente. El hidrógeno comprimido pues lo veremos más porque suponemos también que habrá una flota de vehículos industriales que lo consumirán. Entonces, bueno, pues tendremos ahí pues, centros de producción y de almacenamiento y distribución. El líquido, pues bueno, pues podríamos tenerlo también. Y los carriers, si finalmente esto pues bueno avanza y se estabiliza, pues bueno, pues podemos tener también centros de hidrogenización y deshidrogenización y luego almacenamiento de ellos. Y con todo ello, pues, Sí. en los puertos pues, veremos que
pasamos de lo que tenemos ahora, que es básicamente almacenamiento, producción de hidrógeno, distribución, generación de electricidad, etcétera. Técnicamente no parece que sea complicado. Bueno, pues, a ver, sus complicaciones, pero bueno, la técnica lo puede todo y con el tiempo, pues bueno, lo exploraremos. Son productos que sí que es cierto que tienen sus riesgos, pues son combustibles, explosivos, tóxicos, bueno, pues todo lo que quieras decir, pero no es nada que no tengamos ahora mismo con el petróleo. Nada que no se haya hecho ya, ¿verdad, Ángel? Exacto. Así es. Y Muy bien. Básicamente necesitaremos, y con esto termino ya, pues bueno, que la regulación se adapte a la técnica. Y eso es pues, el siguiente reto que tenemos. Y perdón si me he extendido. En absoluto, bueno, Ángel. Muchísimas gracias. Nos queda claro el reto regulatorio al que nos enfrentamos y la más que probable necesidad de expandir esa infraestructura portuaria. Correcto. Bien, al principio del webinar comentábamos que para validar la herramienta que hemos desarrollado dentro del proyecto Hidromar hemos diseñado determinadas rutas que nos permitan simular pues bueno, cómo sería la forma más adecuada de transporte de hidrógeno y de alguna forma, pues eso, validar la herramienta. Para explicarnos estas rutas vamos a volver otra vez a José Lana para que nos cuentes un poco qué criterios habéis seguido a la hora de definir las rutas que íbamos a probar y cuáles han sido, bueno, pues un poco los resultados de este análisis, aunque luego ya, Cidaut, daremos paso a que nos explique el detalle un poco de todo esto. José, por favor. Gracias, Eugenia. Bueno, para ver las rutas que son de mayor interés, pues nos hemos apoyado en, por un lado, dónde se va a producir hidrógeno en España. Estamos hablando de puertos españoles. Los posibles flujos de exportación por vía marítima, pues en fase, bueno, a los mapas que hemos visto antes, y también un poco el estado actual de la tecnología, bueno, actual o de desarrollo cercano, no a largo plazo. Entonces hemos propuesto, para poder calibrar y ver todas las prestaciones que nos proporciona la herramienta desarrollada por Cidaut, 3 escenarios. Uno de corta distancia, otro de media y otro de larga. Como corta distancia, pues estamos proponiendo un transporte de hidrógeno en forma de gas comprimido desde Cartagena a Palma, donde, bueno, pues a raíz de un proyecto que ya está en marcha en Palma, se está desarrollando un mercado que va a requerir de gas comprimido, de hidrógeno comprimido. Son envíos pequeños, al ser en forma comprimida, pero que están allí. Y ya para media y larga distancia, pues estamos pensando, bueno, pues en este caso, pues el puerto de Gijón, donde hay planes y proyectos para llevar mucho hidrógeno a la zona de Asturias, donde se podría, pensamos que transformar en amoníaco y transportarlos bien a media distancia, pues a algún puerto del norte de Europa, como podría ser Hamburgo, o bien a Estados Unidos, a Nueva Orleans, donde hay también infraestructuras de recepción de amoníaco en estos momentos. Y ya serían transportes de mucha mayor magnitud. El otro, en gas comprimido, hablamos de 3 envíos al mes de 10 toneladas. Aquí estaríamos hablando de envíos, de 2 envíos de 50.000 metros cúbicos de amoníaco en el caso de Hamburgo y 4 de 50.000 metros cúbicos en el caso de Nueva Orleans. Y ya, bueno, pues dejo a José Ignacio que nos presente la herramienta y los resultados que se han obtenido de las simulaciones. Estupendo, José. Pues muchísimas gracias. Ignacio, yo creo que antes de entrar con la herramienta o a la vez que entramos en la herramienta, sería conveniente que nos explicaras primero cuáles han sido los KPIs que han permitido evaluar estas distintas formas de transporte de hidrógeno. Hola, ¿qué tal, Eugenia? Hola, buenos días a todos los participantes en el webinar. Gracias por estar ahí y mostrar interés por esta temática. Bueno, uno de los principales retos que hemos tenido en el proyecto es al final el recopilar todo este análisis de las diferentes alternativas de transportar hidrógeno, en recogerlo en unos KPIs, en unos indicadores que permitan de forma rápida o de un vistazo comparar unos con otros, ¿no? Como podemos imaginar, pues no es una tarea fácil, pero que sí nos ha ayudado a tener una primera visión de cuáles serían las diferentes alternativas. Estos KPIs
se han englobado en 5 temáticas. Unos debido a donde se analiza la parte técnica, otro la económica, otro la seguridad y por último la eficiencia energética y la sostenibilidad, ¿vale? Y como comentaba Eugenia, igual lo mejor es empezar a ir viendo la herramienta, porque ahí se va viendo un poco todo esto que estamos comentando, ¿vale? Entonces, no sé si veis ya mi pantalla. Un momentito. Vale. Pues este simplemente es una visión de la herramienta que igual, aunque lo quería hacer al final, pero creo que es bueno para que todos conozcáis dónde está, a partir de la página de Gasnan, ¿vale? En la parte de movilidad en marítimo aparecen los proyectos de I+D que se han promovido desde Gasnan y está Hidromar, ¿vale? Pues en esta parte de Hidromar nos explica el proyecto. Hay un acceso a la herramienta directamente, ¿vale? En esta herramienta, bueno, yo ya la tengo abierta, por eso entra directamente, pero cualquiera puede acceder siempre y cuando se registre, ¿vale? En esta herramienta. Esta herramienta, como comentaba, lo que pretende es hacer ese análisis, en el cual, metiendo unas características que luego comentaremos, pues ya aparece lo que os decía, estos 5 KPIs, ¿vale? En los cuales luego haremos algunas simulaciones para que veáis la comparativa de uno con otro. Saca unos indicadores de 1 a 10 de cuál es mejor o peor, ¿vale? Esto simplemente lo que hace es recopilar todo ese análisis que se ha llevado a cabo en el proyecto y que además, bueno, también en la parte izquierda, en el menú de la página, está también recopilado toda la bibliografía o parte de la bibliografía que se ha empleado en el proyecto, ¿no? Y que es lo que luego, pues bueno, se muestra en estos KPIs, ¿no? Entonces, estos KPIs pues no deja de ser más que una recopilación de todo este análisis, ¿vale? No sé, Eugenia, si quieres continuar con la herramienta. Realmente yo creo que efectivamente que los KPIs ya nos has comentado lo que son. Es verdad que durante el webinar hemos hablado varias veces del proceso de hidrogenación y deshidrogenación, que cuando queremos transportar hidrógeno que no sea de manera líquida o comprimida, pues esa transformación requiere un determinado consumo de energía. Pero no sé hasta qué punto hemos explicado cuáles son las ventajas, los inconvenientes de ese proceso y si tiene la madurez tecnológica adecuada. Sí, bueno, un poco también decir que esta herramienta, aparte de servir para hacer ese análisis de estos diferentes casos, el otro objetivo que se pretendía con esta herramienta es el divulgar esos aspectos a tener en cuenta a la hora de transportar el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno, como se ha hablado anteriormente, cuando se va a volúmenes grandes, pues claro, su densidad volumétrica es muy baja y solo tendría sentido si lo pasamos a otra molécula de mayor densidad volumétrica, ¿no? Es decir, que sea en forma líquida y sea más fácil de transportar. Entonces, en ese sentido, los diferentes opciones de transporte que se han tenido en cuenta en la herramienta serían los que aparecen en el desplegable de formato de almacenamiento de hidrógeno para el transporte, ¿no? En cada uno de ellos, por ejemplo, si cogemos el amoníaco, como os decía, la herramienta no solo sirve para analizar este caso, sino que se han incluido diferentes ventanas en las cuales se explique cómo son estos procesos, ¿no? Y que la gente, o el que vaya a pensar un poco cómo tiene que hacer esto, tenga en cuenta cuál es el proceso que hace falta, ¿no? Aquí, por ejemplo, se vería cuál es el proceso de síntesis del amoníaco, es decir, cómo obtener amoníaco, cómo convertir esa molécula de hidrógeno en amoníaco, ¿vale? Como veis, hay una serie de procesos a tener en cuenta hasta que se convierte ese amoníaco en forma normalmente líquida a una presión de 10 bares de temperatura ambiente para poderlo transportar en vía marítima. Y de igual forma, lo que es el proceso de craqueo, ¿vale? Entonces, bueno, esto que se ha hecho para cada uno de los diferentes carriers o portadores de hidrógeno, lo que viene a hacer es que estos procesos de hidrogenación normalmente son procesos exotérmicos, ¿vale? Pero que requieren otra serie de consumos energéticos para llegar a esa transformación, ¿no? Principalmente porque si veis, por ejemplo, el metanol o cualquier otro, ¿no? Lo mismo, tienen sus esquemas y al final pues hay compresores,
hay dos series de balance de planta, ¿no? de elementos que requieren un consumo eléctrico, ¿no? Entonces, todo esto es lo que se ha analizado en la herramienta de cara a obtener cuáles serían también las demandas energéticas que supone cada uno de estos procesos de hidrogenación, ¿no? Que dentro del proceso de hidrogenación analizados en el proyecto estarían el metanol y el amoníaco, que es directamente transformar una molécula de hidrógeno renovable en otra que también sea renovable, ¿vale? Y haga ese efecto descarbonizador, ¿vale? Que al final no olvidemos que es la misión que tiene el hidrógeno, ¿no? Principalmente descarbonizar el uso energético. Y luego hay otra particularidad que son los que igual son más portadores, ¿no? Que son los líquidos orgánicos, los cuales en este caso hemos analizado la cadena tolueno-metilciclohexano, que es el tolueno coge la molécula de hidrógeno y se convierte en metilciclohexano, y posteriormente se volvería a hacer el proceso contrario volviendo a tener tolueno, ¿no? En ese caso, este tipo de portadores tiene el inconveniente de que, claro, luego tienes que volver a llevar el portador vacío hasta donde tengas otra vez el hidrógeno y vuelvas a cargarlo, ¿no? Mientras que el metanol y el amoníaco, como ya se ha hablado, pues son portadores que ya tienen una economía, ¿no? Formada a su alrededor, ¿no? Que son tanto como materia prima como incluso como un combustible, ¿no? Y también incluso con la opción de poder volver a sacar esa molécula de hidrógeno ahí, ¿no? Si bien luego veremos que, bueno, son procesos que energéticamente son costosos, ¿no? Y que tienen todavía una serie de inconvenientes que, bueno, yo creo que tardará hasta que sea la forma de si se va a utilizar hidrógeno puro, ¿no? Al final de estos. ¿Y ese proceso de deshidrogenación nos da la pureza que requieren las pilas de combustible? Eso quiero decir, si tú, porque tal y como estamos entendiéndolo, Ignacio, y corrígeme si me equivoco, cuando transportemos amoníaco o metanol, si el uso final es amoníaco o metanol, pues obviamente tendremos una ventaja significativa con respecto a otro proceso donde tenemos que necesariamente deshidrogenar, ¿no? Como es en el caso de los portadores químicos. Pero en el caso de que no hubiera esa opción y realmente tuviéramos que enfrentarnos a un proceso de deshidrogenación, palabra complicada, ¿es fácil llegar a esos niveles de pureza que las pilas de combustible nos están pidiendo? Sí, eso es otro aspecto muy importante que se ha tenido en cuenta en el proyecto, ¿no? En el análisis que se ha realizado. Es decir, si veis dentro de la ventana de entrada de datos, además de tener en cuenta diferentes orígenes del hidrógeno, ¿vale? Que eso también nos va a marcar la pureza de ese hidrógeno, ¿vale? Cuando tenemos un hidrógeno que venga de electrólisis, tendrá una pureza elevada. Si viene de otros procesos de fermentación, de reformado, ¿vale? Su pureza va a ser diferente. Además de tener en cuenta esto, es muy importante el uso final que se prevea para ese hidrógeno, ¿vale? Como decías, si ese hidrógeno transportado, ¿no? en las 5 formas que estamos hablando, se considera que va a ser para un uso electroquímico en una pila PEN, ¿vale? Que sería lo convencional, que ahora cualquiera puede decir, pues el hidrógeno para un uso electroquímico. Tiene el inconveniente de que las pilas actuales, la tecnología actual de pila PEN, requiere elevadas purezas, ¿no? Purezas de 5 nueves, ¿no? 99,999% de pureza, y además con una limitación muy importante en cualquier otra molécula que pueda contaminar los catalizadores que llevan este tipo de sistemas electroquímicos, ¿no? Con lo cual, en este caso, pues obviamente el interés que tiene cuando se va a utilizar en electroquímica en pilas PEN es como molécula de hidrógeno como tal, ¿vale? Cualquier otro proceso que suponga sacar de él, pues va a ser muy difícil o muy costoso llegar a esas purezas, ¿no? Pero claro, también es cierto que este hidrógeno puede tener otros usos energéticos en su destino, ¿vale? Si bien, por ejemplo, se está trabajando en el desarrollo de sistemas electroquímicos que requieran menor pureza de hidrógeno, ¿vale? Pues otra tipología de pila que sea más robusta ante esa pureza, pues bueno, obviamente el proceso será más sencillo y entrarán otra serie de alternativas, como por ejemplo
bueno, pues sacarlo de unos líquidos orgánicos o del craqueado del amoníaco o del propio metanol, ¿no? Pero también no olvidemos que en los grandes volúmenes que estamos actualmente hablando de hidrógeno, ¿no? que se pretende transformar, y también la gran demanda que exista de descarbonización en otros sectores, hace que esos carriers utilizados en combustión también tengan mucho interés, ¿no? Y de hecho yo creo que sería como el primer punto o la primera aplicación que seguramente va a tener todo este transporte de hidrógeno, ¿no? Y de hecho, las primeras, por ejemplo, con los líquidos orgánicos, las primeras pruebas que se están haciendo, que han sido hacia Japón, ¿no? con barcos que llevan líquidos orgánicos, pues al final lo que se ha acabado es transformándolo en un hidrógeno no puro para quemar en turbina, ¿vale? Por ejemplo. Yeah. Es decir, que la elevada pureza actualmente, o el uso en pila PEN, como comentabas, actualmente limita a que el transporte marítimo tenga que ser como molécula de hidrógeno como tal, ¿vale? Con los limitantes que tiene de cantidad a transportar, ¿no? Que ahora un poco veremos aquí. Muy bien. Pues Ignacio, tenemos unos minutillos para hacer una breve demostración. Luego hay un par de preguntas de personas que se han interesado de la audiencia por resolver algunas cuestiones. Entonces vamos allá y si nos da tiempo, pues tratamos de responder a las preguntas. Muy bien, pues intento hacer un poco un resumen de lo que es la herramienta para que tengáis curiosidad y podáis entrar en ella a juguetear un poco con lo que saca, ¿no? Un poco teniendo en cuenta también las limitaciones que tiene, ¿no? y los supuestos que se han tenido en cuenta. Esta herramienta, como he dicho al inicio, se puede acceder de la página de Gasnan. Además, os va a pedir un registro que simplemente tenéis que poner un usuario, un correo electrónico y os generará una contraseña a vuestro correo y ya podéis acceder libremente a ella, ¿no? Cuando se accede a esta herramienta, lo primero, bueno, pues hay una pantalla inicial donde se comenta el planteamiento del proyecto Hidromar, ¿vale? Los socios que hemos trabajado, las etapas del proyecto y demás. Hay, como decía, un repositorio de documentación asociada a esta temática, el transporte marítimo de hidrógeno, con diferentes documentos de interés que se han empleado en el análisis realizado en el proyecto, y luego hay una ventana en la cual se hace este análisis en sí, ¿no? Este análisis se basa en 7 variables de entrada, ¿vale? Para analizar un caso, ¿vale? Vamos a suponer, por ejemplo, que queremos transportar pues, unas 5.000 toneladas en una distancia de unos 1.500 kilómetros, que puede ser lo que haya desde el norte de España a un puerto del norte de Europa o algo así, ¿vale? Y con esto tenemos que, bueno, hay otra serie de parámetros económicos, ¿vale? Que luego veremos que la herramienta también hace una estimación de cuál podría ser los costes, los OPEX y CAPEX de cada una de las opciones, y para ello, bueno, pues hemos diferenciado entre un precio energético de proceso, principalmente más vinculado a la electricidad, y un precio energético de transporte más vinculado al consumo de combustible en barco, ¿vale? Esto simplemente es, pues bueno, pues se quiere jugar un poco con esta variable para ver la influencia, ¿no? Y de partida hay unos puestos inicialmente, pero que se pueden modificar a los valores que se consideren más justos al estado actual, ¿no? Lo siguiente que tendríamos que definir a la hora de analizar los casos es de dónde nos viene este hidrógeno, ¿vale? Actualmente, por la producción se supone que sea de electrólisis, ¿vale? Esto hace que sea más puro. Si fuera desde otro de los otros procesos que están aquí, tanto fermentación como reformado, pues lo que tendríamos que añadir igual son ciertas etapas de pureza, ¿no? Que cambiarían en función de cuál sería el formato a utilizar a la hora de transportar, ¿no? Ese hidrógeno. Y por último, el gran condicionante, que yo creo que esto sí que es un poco lo que marca la diferencia de nosotros, sería el uso final. Hemos tomado 3 tipos de uso final a analizar: uno el electroquímico en pila PEN convencional, ¿vale? Y los otros serían mediante combustión, ¿vale? Que muchos, por ejemplo, el metanol, pues no requeriría ninguna transformación, ¿vale? Directamente sería un combustible fenomenal para cualquier sistema. El amoníaco requeriría cierto craqueado de hidrógeno para favorecer su combustión, ¿vale? Y, por ejemplo, bueno, pues los líquidos orgánicos requerirían ese proceso de deshidrogenación, pero con una menor pureza al final, ¿vale? Con menos etapas de purificación. ¿Vale? Entonces, en este caso, si seleccionamos
vamos a empezar, por ejemplo, con el primero que nos salta a la vista, que sería el comprimido. Si le damos a ejecutar, lo primero que dice es que esto no es técnicamente viable porque la cantidad de las toneladas que hemos puesto son muy elevadas, ¿no? Ya hemos hablado y ha mostrado antes José Poblet un poco en su presentación que hay unos limitantes de cuál sería el uso de cada uno de los carriers, ¿no? El hidrógeno comprimido, llevar botellas de hidrógeno a presión, pues al final supone que por encima de 8 o 10 toneladas ya llevas el barco lleno de hierro, ¿no? En lugar de llevar hidrógeno comprimido, ¿no? Si bien es cierto que para pequeños consumos y más cuando ese consumo va a ser, por ejemplo, un electroquímico, pues el comprimido podría tener sentido para unidades de toneladas, ¿no? Digamos. Si nos vamos al caso del licuado, ¿vale? Pues en el caso del licuado nos aparece, como ya habíamos hablado, una serie de indicadores que nos dan un poco una idea de cómo se encuentra este carrier para este caso en concreto. Otra salida que tiene la herramienta sería una serie de características físicas que conlleva, ¿no? Por ejemplo, en el licuado pues hay una cosa muy importante que es el boil-off que tiene, ¿vale? Hay una pérdida de ese gas que tener en cuenta. Bueno, pues no se considera con toxicidad, pero sí, bueno, hay que tener en cuenta la explosividad, ¿no? Que tiene el hidrógeno. Estas son las condiciones en las que se almacena, ¿vale? A un bar y menos a 20 Kelvin, digamos. Y luego, bueno, pues los parámetros de densidad volumétrica, ¿vale? Que tendría este almacenamiento, ¿vale? Y posteriormente realiza unos cálculos, la herramienta, para tener una estimación de cuál sería la demanda energética. Como veis, bueno, hay una demanda energética de licuefacción muy importante, que es el gran limitante que tiene todo lo que es la logística de hidrógeno licuado, ¿vale? El licuar hidrógeno es muy costoso energéticamente. Hay un coste de transporte, ¿vale? Principalmente en una demanda energética de transporte, debido a que hay que mover ese barco, ¿vale? Y eso dependerá del peso del barco y de la cantidad que lleve, las toneladas que lleve de ese portador, de ese carrier. Y luego hay unas estimaciones de coste de operación y CAPEX y coste de inversión en las 3 etapas que considera la aplicación, ¿no? La aplicación considera primero el proceso que hay de coger el hidrógeno tal cual lo producimos y convertirlo al carrier que sea. En este caso, pues hay que licuarlo, pues requiere una instalación de licuefacción y un coste de licuefacción muy elevado, ¿no? Luego vendría la etapa de transporte, cómo se lleva hacia el destino, y luego habría una etapa de volver a convertirlo a gas para su uso, ¿no? Que en este caso, pues bueno, bueno, siendo muy preciso, pues puedes tener en gasto energético o coste de bombeo y demás que puedan existir, ¿no? Pero bueno, lo que quiere esta herramienta pretende, obviamente no calcula ni al céntimo ni a unidades de euro, ¿no? Pero lo que pretende es dar una estimación de comparar unos con otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, la ventana tiene la opción de poder meter una segunda tabla de selección, ¿vale? Imaginaros, queremos comparar el licuado con cualquier otro caso. Le ponemos P, todo igual, y aquí seleccionamos, por ejemplo, pues el metanol, ¿vale? Entonces, en este caso ya aparecerían esa comparativa de indicadores que hablamos, ¿no? El metanol es algo también que es algo que está muy implantado, ¿vale? A la hora de moverlo, de utilizarlo, de eficiencia, ¿vale? Son indicadores mucho mejores que los que tiene el licuado. También se puede ver aquí cuál sería estas características que tiene, ¿vale? El metanol sí que por encima de 250 ppm es tóxico, ¿no? Su rango de explosividad es más pequeño, es decir, no es tan explosivo como el hidrógeno, ¿vale? Eso también es una ventaja. Tiene algo de boil-off también, ¿vale? Y bueno, y un poco la densidad volumétrica, pues en volumen es también mejor, ¿no? Que lo que es el licuado, ¿no? Pues todo eso da una idea, ¿no? En cuanto a los costes, pues está claro que no son costes tan elevados como tiene el licuado, pero bueno, sí que hay un coste de descomposición, ¿vale? Para volverlo a convertir a una molécula de hidrógeno, ¿vale? Esto es lo que comentaba, que si en este caso ponemos el uso, en lugar de una pila PEN, en combustión, ¿vale? Volvemos a calcular, pues en ese caso
este coste de descomposición ya desaparece, ¿vale? Porque lo podemos utilizar directamente como un combustible, ¿no? Y luego vendría un poco, bueno, igual ya aprovechando para ver algunas conclusiones, un poco como ya se ha comentado inicialmente, pues dónde estarían los dos alternativas más interesantes, ¿no? Que puede ser el metanol y el amoníaco, sobre todo para volúmenes de hidrógeno importantes y distancias, ¿no? En este caso, si lo ponemos los dos en las mismas condiciones, bueno, pues se ve que algo de ventaja tiene el metanol, ¿vale? En el sentido de indicadores generales. El amoníaco, por otro lado, tiene una densidad volumétrica mayor, ¿vale? Lleva más energía. En cuanto a los costes, bueno, pues sí que la síntesis del metanol es también más elevada, que la primera diferencia, y lo demás, bueno, pues hay más coste en la descomposición de este amoníaco que no del metanol que no del amoníaco, ¿no? Pero bueno, hay algunos temas que no todo se puede tener en cuenta, ¿no? en la herramienta. Por ejemplo, la purificación se considera que al final se consigue, ¿no? Cuando realmente esto pues, sería difícil, como ya hemos dicho, de conseguir. Y la otra cosa también a tener en cuenta es que la producción de cada uno de estos carriers conlleva, aparte de hidrógeno, otras materias primas, ¿no? En el caso, por ejemplo, del amoníaco, pues lo que hace falta es nitrógeno del aire, ¿vale? Perfecto, pero en el caso del metanol nos hace falta un carbono, ¿no? El metanol, ya sabéis que es un molécula que lleva carbono, lo cual para la hora de la descarbonización ese carbono o es renovable o si no tendríamos una descarbonización parcial y eso es un poco un condicionante también que tiene, ¿no? Que aquí no está contemplado el coste de ese CO2, pero eso haría, por ejemplo, que perdiera un poco de viabilidad respecto, por ejemplo, al amoníaco, ¿vale? Y bueno, en el caso de los líquidos orgánicos, y yo creo que es el que me quedaba por comentar algo, si hacemos este caso, pues los líquidos orgánicos, veis que su principal inconveniente es que tiene una demanda energética altísima en la deshidrogenación, ¿vale? Tiene una densidad volumétrica también más baja que cualquiera de los otros, pues aquí veis 3 veces menor que el amoníaco, y además, como os decía, es un portador como tal, es un portador que va lleno y luego viene vacío, ¿vale? Mientras que los otros normalmente se pueden utilizar ya en destino, ¿no? Claro, si queremos utilizar el metilciclohexano como combustible, pues también se podría, pero es que el coste es mucho más elevado que cualquiera de los demás, ¿no? Con lo cual hace que a día de hoy, pues bueno, todavía cueste para que tenga sentido económicamente, ¿no? Otra cosa es que en cada situación, cada caso concreto, se encaje un tipo, ¿no? de carrier por las circunstancias que sea tanto en el origen como en el destino, ¿vale? Y igual por último, por terminar de comentarlos todos, decir que actualmente ya empieza a haber alternativas, digamos, o ejemplos de este tipo de uso de carrier, ¿vale? Es decir, hacer amoníaco de hidrógeno mediante procesos Haber-Bosch es algo que se puede hacer, ¿vale? Y el amoníaco tiene ya su infraestructura de transporte, de puertos toda ya implementada. El metanol también. En el caso de los líquidos orgánicos, se está haciendo ahora todavía a pequeña escala. Hay alguna experiencia, como comentaba anteriormente, de llevar hidrógeno de líquidos orgánicos a Japón. Y en este caso, pues bueno, lo que han hecho es una deshidrogenación con poca pureza para que no sea muy costosa económicamente y quemarla en turbina. Pero vamos, todavía en volúmenes muy pequeños, ¿no? Y en el caso del comprimido y el licuado, pues el comprimido actualmente el planteamiento es meter los ras de botellas en barco y llevarlo. Y la limitación es que por encima de ciertas toneladas, pues lo que llevas es botellas de hierro, ¿vale? Con poco gas, con lo cual empieza a tener poco interés económicamente, y el licuado pues es una cadena logística complicada por los costes que supone la liquefacción y por el gran boil-off que tienes en un barco, ¿no? En un sistema, no solo en el barco, sino en el propio almacenamiento y en el propio uso, de tener una molécula a 20 Kelvin, ¿no? Muy bien. Bueno, pues yo creo que es un buen resumen, ¿no? de cuáles son las conclusiones que se extraen al correr esta herramienta que hemos diseñado.
Tenemos algunas preguntas. Hay bastantes, la verdad, y estamos ya fuera de tiempo, pero bueno, voy a lanzar algunas para ver si podemos darles respuestas. Bueno, con respecto a esta herramienta, por no saltar de interlocutor, José Ignacio, nos preguntan que si este estudio estima las emisiones de carbono u otras emisiones y que si hemos tenido en cuenta factores como la posible aplicación del ETS o cualquier otro tipo de impuestos que próximamente va a marcar la regulación europea para el transporte marítimo. Bueno, al final esta herramienta, pues no hay que recordar que es un proyecto hecho en poco tiempo, ¿no? Tiene una duración de 8 o 9 meses, hemos estado trabajando en ello, un poco recopilando como primer paso para tener esta cuantificación de todas las alternativas. Yo creo que eso se refleja en estos indicadores, si bien, como ya he ido comentando a lo largo de la exposición, hay muchos aspectos que todavía habría que incluir en la herramienta, ¿no? Por ejemplo, el coste de esta materia prima que conlleva el hacer cada uno de estos carriers, la regulación, por ejemplo, que exista y las limitaciones normativas que existan para cada uno de los casos. Bueno, al fin y al cabo lo que se ha hecho es estudiar mucho todos los informes que hay a nivel mundial referente a estos análisis de carrier para sacar unos indicadores, ¿no? La parte de volumen de CO2, emisión de CO2 o como ciclo de análisis de vida, por ejemplo, podemos considerar de cada una de estas opciones, pues no está hecho en detalle, pero sí se ha sacado un indicador de sostenibilidad en base a otros estudios que ya existen, ¿no? Que podéis ver ahí en la bibliografía. Ya lo que se ha hecho es analizar todas estas información y hacer una cuantificación, ¿vale? Obviamente esto es un punto de partida y esta herramienta tiene un campo de trabajo por delante todo lo infinito que queramos, ¿no? Es decir, desde optimizar los cálculos económicos de lo que supone cada uno de los procesos, esos análisis de ciclo de vida, esa normativa, ¿vale? Bueno, yo creo que ojalá hay muchos más proyectos por delante, ¿no? Que se pueden hacer, ¿no? Y a nosotros como tecnólogos nos encantaría seguir estudiando sobre esto. Sí, sí, sí. Ojalá esto sea bueno, pues el preludio de otros muchos proyectos, como dices, que nos permitan ahondar y bueno, pues en este tipo de preguntas nos dan ideas de lo que podremos hacer en la segunda o en la tercera fase. Y luego para Pepe Poblet nos preguntan qué capacidad actual existe para construir los buques necesarios para el transporte de hidrógeno. Dos preguntas de Carlos López y de Sonia Sánchez. Y por otra parte, ¿qué porcentaje de la flota española estaría preparada para abordar el transporte de amoníaco y metano? Bueno, no sé si hemos perdido a Pepe. Capacidad actual, claro, depende de cada driver. Es decir, si vamos a hidrógeno licuado, pues realmente los tamaños todavía estamos muy lejos de lo que sería necesario para un transporte masivo. Estamos hablando de a lo mejor barcos de 10.000 metros cúbicos, cosas de ese estilo, que bueno, pues la verdad es que son todavía relativamente pequeños para lo que sería abordar un transporte masivo. Si vamos a amoniaqueros, pues ya sabemos todos que amoniaqueros existen y podemos estar hablando de barcos de 50.000 metros cúbicos de ese tamaño con cierta soltura. En España no estamos construyendo amoniaqueros ni los hemos construido en los últimos 30 años que yo sepa. Está fundamentalmente concentrada la construcción pues en los países del este. Son barcos LPGs al fin y al cabo, no son barcos mucho más complejos que un LPG, pero sí que es verdad que está en el rango del LPG grande, del LPG más allá de 25 o 30.000 metros cúbicos, pues no suele ser convencional y el amoniaquero pues suele ser más grande. Los podíamos construir perfectamente en España si somos capaces de entrar en precio. En el caso de transportes de metanol, el transporte de metanol, pues ya he dicho que es un barco absolutamente convencional, es un barco, un tanquero, un productero que puede transportar gasoil o puede transportar metanol, no tiene
mucha más historia, y se podrían hacer pues muy grandes. O sea, podríamos llegar a hacer barcos de 200, 300.000 metros cúbicos sin mayor complejidad tecnológica. Una vez más, ahí pues me temo que España no seríamos competitivos nunca. Es decir, conforme vamos quitándole sofisticación al barco, pues la verdad es que cada vez vamos siendo menos competitivos, y en el transporte de metanol pues realmente son barcos muy básicos, barcos muy convencionales, ¿no? No tiene ninguna cosa muy especial, ¿no? No sé si con eso más o menos he contestado. Sí, yo creo que nos has contestado perfectamente. Bueno, yo de nuevo reiterar mi agradecimiento a todas las personas que nos están escuchando y por supuesto a los ponentes que no solo están hoy aquí presentes en este webinar, sino que han hecho un gran esfuerzo por sacar adelante este proyecto que como hemos comentado, tendrá segundas partes con seguridad. Este es un webinar que hemos organizado dentro de un ciclo de webinars relacionados con el Congreso Green Gas Mobility Summit que celebraremos los días 20 y 21 de septiembre. Entonces, bueno, os mantendremos puntualmente informados de los próximos webinars que hagamos hasta esa fecha, y os invitamos a consultar la página web de Green Gas Mobility y a registraros para recibir toda la información sobre este Congreso Internacional. Muchas gracias a todos y bueno, desearos un feliz miércoles. Hasta pronto.